Agentes CIA del FBI de Reddit, que es algo que puedan decirnos sin tener que quitarnos la vida. Después trabajó con una mujer que es ex NSA. Siempre le rogábamos que nos contara cosas, pero nunca lo hacía. Sin embargo, lo único que sí dijo fue que durante el entrenamiento, les mostraron un vídeo de un montón de cosas que descubrieron y detuvieron. Dijo que apenas durmió durante 2 semanas después de ver eso. Para empezar, voy a tirar eso, creo que vamos a ver muchos. Alguien me dijo esto o no, un agente del FBI de la CIA, pero... Así que prepárense para esa historia también. Tenía un pariente que se jubiló de la NSA hace unos años. Ha hablado de algunas cosas en general, nada específico. Entre ellas, verás cosas que cambiarán por completo tu visión del mundo. La gente entra allí todo el tiempo con ambiciosos objetivos de cambiar las cosas, y en unos meses esos objetivos prácticamente desaparecen. Aún así, si quieres cambiar las cosas, trabajas para la agencia. Si quieres ganar más dinero, trabajas para un contratista. A nadie le importa lo que los contratistas tengan que decir. La mayoría de las personas que se quedan el tiempo suficiente harán una gira de lucha contra el terrorismo. Muchas personas se mudan después de unos meses y la estadía promedio es de 2 años debido a las imágenes. Aquellos que se quedan por mucho tiempo a menudo empeoran y muchos luchan contra enfermedades mentales, se vuelven alcohólicos, se divorcian y, en general, llevan vidas miserables siendo su trabajo la única razón para continuar. El alcoholismo en general está muy extendido en la agencia. Cuando no puede hablar con nadie fuera de la agencia sobre su trabajo, resulta casi imposible confiar en alguien cercano a usted. Incluso si tienes familiares o amigos cercanos en el trabajo, debes tener cuidado con lo que dices porque no todos participan en todos los programas. 2 personas pueden sentarse una al lado de la otra en la misma oficina, trabajar en el mismo tema durante meses y nunca hablar de ello, aunque sean amigos cercanos fuera de la agencia. Entonces la gente recurre a la botella. Su marido trabajaba para otra agencia gubernamental y también tenía una autorización de alto secreto del SCI, pero ella no podía hablar de su trabajo con él, ni él tampoco con ella. Pero esto no involucró a la comunidad de inteligencia. La agencia emplea psiquiatras que están autorizados a participar en casi cualquier programa. Sin embargo, acudir a ellos a menudo se considera una señal de vergüenza entre otros empleados de la agencia, por lo que no se utilizan con tanta frecuencia como debería. Ella me dijo la mayoría de estas cosas mientras intentaba reclutarme. Ella creía que debía entrar sabiendo qué esperar. Finalmente rechacé presentar la solicitud. Me pregunto cuál es la mentalidad detrás de ese último punto. Su trabajo es increíblemente agotador mentalmente, por lo tanto, su empleador contrata terapeutas para usted esencialmente y, de repente, se le considera débil por acudir a ellos. Eso parece malo. Nunca entendí no buscar ayuda de esa manera, especialmente para algo tan difícil, o al menos sentir vergüenza por buscar ayuda de esa manera. Pero bueno, si el alcohol funciona, supongo. Historia 3. Hablé con algunos reclutadores de la CIA hacia el final de la universidad y casi presenté mi solicitud con seriedad. Después de un grupo grande de preguntas y respuestas y luego de uno mucho más pequeño, lo que me llamó la atención fue que el tipo dijo que la mayoría de los agentes de la CIA no están en forma y tienen un entrenamiento de combate limitado con armas o cuerpo a cuerpo. Dejaron claro que son los militares quienes utilizan la fuerza. Si se enfrentaban, se les entrenaba para rendirse inmediatamente o dejar sus maletas y huir si era posible. Historia 4. Mi hermana es una oficial de inteligencia que estuvo asignada a una FOB de las Fuerzas Especiales en Afganistán durante un periodo. Tuvo que pasar por un curso de calificación para armas y reprobó. Esto significaba que no se le permitía portar un arma de fuego mientras estaba desplegada. El instructor le dijo que ella era parte de un grupo muy selecto tan malo disparando que no podían pasar y luego en broma le dio un cuchillo para que lo llevara. Pasó el despliegue haciendo lo que sea que hace, algún tipo de análisis, y luego paseando por el gimnasio para poder ver levantar a los chicos de las fuerzas especiales. Historia 5.
2 historias familiares, aunque probablemente quedarán enterradas. 1. El tío de mi padre les dijo a todos durante toda su vida que trabajaba en una fábrica de botones. Solo después de su muerte se reveló que él, de hecho, trabajaba en una fábrica de misiles y ensamblaba giroscopios para guiar misiles. Segundo, siempre supimos que mi abuelo trabajaba para el gobierno en el Pentágono. Nunca supimos exactamente qué hacía, pero aproximadamente cada 6 meses llamaba para hablar con mi mamá. La conversación era casi siempre la misma. Mi madre y mi abuelo se ponían al día durante unos momentos y luego decía, así que tengo otra actualización de autorización próximamente. Probablemente recibirás una llamada, como siempre, solo quería avisarte. Una semana después, alguna agencia gubernamental me llamaría. Siempre era diferente y preguntaba por mi mamá. Harían un montón de preguntas y eso sería todo. Cuando murió a causa de Alzheimer, a su funeral asistieron 4 hombres con traje negro y nadie sabía quiénes eran. Después del entierro, se acercaron a su viuda y le entregaron una placa con 17 símbolos de agencias gubernamentales. Resulta que era responsable de la cooperación y la formación entre agencias. Básicamente consiguió que todos hablaran y se enseñaran unos a otros. Ahora su hijo trabaja para ellos haciendo lo que no sabemos ni preguntamos. Bien, acabo de pensar en esto, pero la predisposición al Alzheimer o algo así es realmente algo bueno en esta línea de trabajo. Sabrías todos estos secretos y luego los olvidarías. Nadie podría quitártelos ni siquiera en tu vejez. Seguramente eso no es algo que realmente busquen, pero es solo un pensamiento que tuve. Historia 6. Mi novia de la secundaria trabajó para la Oficina Nacional de Reconocimiento después de la universidad. En ese momento, eran responsables de analizar las fotografías satelitales espías de la nación. Ella me dijo 2 cosas. 1. Hay un vertedero de basura especial para materiales clasificados. Está en el pasillo. Cuando eres nuevo, como ritual de novatadas, te dicen que tienes que gritar tu número de placa por el conducto antes de tirar cualquier material. Esto es muy gracioso. En segundo lugar, no quiso decirme nada sobre la calidad de resolución de las fotos espía, por supuesto, pero dejó escapar que, como los marineros rusos toman el sol desnudos en las cubiertas de sus submarinos en el Mar Negro, varias mujeres en la oficina colgarían esas fotos en sus cubículos como fotos de pastel de queso y carne. Así que hace unas décadas, las fotos de espías estadounidenses podían resolver los dongs rusos. Historia 7. Conocí a un viejo espía retirado de la CIA en una recepción de boda. La viva imagen del coronel Sanders. Fue increíble, así que le pregunté, no quiero que me digas nada que no puedas, pero me encantaría saber, cuando Kennedy fue asesinado, cuál fue la conversación alrededor del dispensador de agua en la oficina. No se detuvo ni se detuvo a pensar, diablos, todos pensábamos que Johnson lo había hecho. Historia 8. La operación Navy Bells era un plan para aprovechar las líneas de comunicación soviéticas. La historia que utilizaron fue que tenían buzos que se sumergían para recuperar fragmentos de un nuevo misil antibuque supersónico soviético. La intervención de la línea de comunicación falló debido a un espía. Sin embargo, los equipos de buceo recuperaron con éxito todos los fragmentos del misil de la prueba de armas soviética. Estados Unidos pudo aplicar ingeniería inversa a uno y posteriormente descubrió que estaban guiados únicamente por radar y que la supuesta guía por infrarrojos no existía. Historia 9. Hay un libro llamado Reglas de Moscú. Fue escrito por 2 personas de la CIA y se trataba de, bueno, disfrazarse. La CIA tenía todos estos agentes en Rusia, pero los rusos estaban locos por seguir literalmente a todos los estadounidenses en Rusia las 24 horas del día, los 7 días de la semana en busca de espías. Así que una gran parte de su trabajo consistía en intentar deshacerse de la KGB. Tenían disfraces locos que se cambiaban rápidamente y todo tipo de cosas. La película Argo se basó un poco en uno de los escritores. Historia 10. Aquí no hay un oficial del FBI ni de la CIA, pero mi hermana es fiscal de distrito. A lo largo de los años,
ha procesado varios casos de crueldad animal. Esto la llevó a tener una asociación continua con el FBI durante los últimos años. Resulta que el FBI comenzó a rastrear casos de abuso animal hace unos 10 o 15 años debido a la correlación increíblemente alta entre abusar de animales cuando eres joven y convertirte en un delincuente violento en serie cuando eres adulto. Historia 11. Tengo algunos amigos que son oficiales de la CIA. Lo primero es que las personas que trabajan para la CIA no son agentes de la CIA, son oficiales. Las personas que reclutan para espiar para ellos son agentes. Además, yendo por la tangente, estoy 90% seguro de que he sido uno de esos agentes cuando traté con una empresa de logística mexicana mientras trabajaba en General Motors. La empresa de logística con la que estábamos tratando era propiedad de un clan mexicano multimillonario, y todos los clanes ultraricos de México tienen vínculos con varios cárteles. Entonces algunas agencias federales se involucraron, principalmente el FBI y creo que algunas DEA, pero un tipo específicamente no llevaba ninguna placa y no estaba dispuesto a identificar para qué agencia estaba trabajando. Sin embargo, me preguntó sobre muchos detalles específicos de cuáles eran las capacidades de la empresa. Volviendo al tema, cualquier ciudadano estadounidense puede solicitar unirse a la CIA. No es tan difícil. Si tiene algún tipo de título en informática, estadística, ingeniería o contabilidad y no tiene nada que le impida obtener una autorización, conseguir un trabajo allí sería relativamente fácil. Y como se da a entender en ese comentario anterior, trabajar en la CIA es mucho más aburrido de lo que piensas. Mucho seguimiento de las capacidades de fabricación, desde lo que describí con esa empresa de logística mexicana hasta descubrir cómo China obtiene los componentes que utiliza para fabricar sus satélites. Historia 12, ninguno de estos, pero tengo autorización, así que puedo opinar un poco. Dos cosas, en primer lugar, la mayoría de las cosas secretas suceden justo enfrente de las personas con el pretexto de ser cosas normales y cotidianas. En segundo lugar, los programas y operaciones propiamente secretos nunca reciben nombres que indiquen de qué se tratan realmente. Generalmente son solo dos palabras elegidas al azar que rara vez surgirían en una conversación normal. Cosas como gorila partido, que acabo de inventar con la parte superior de mi cabeza. Entonces, cuando la gente habla de cosas clasificadas y su nombre es muy actual, es muy antiguo o, en el mejor de los casos, un apodo. Solo los programas y operaciones públicos tienen nombres de actualidad como motivo de relaciones públicas, como Tormenta del Desierto. Historia 13, no es de la CIA, pero he trabajado y conozco a tipos de inteligencia. La mayor parte de la inteligencia que obtenemos proviene de fuentes abiertas, como artículos de noticias, comunicados de prensa, redes de noticias y anuncios gubernamentales. La mayoría de la gente piensa que todos los que trabajan en inteligencia son individuos del tipo James Bond o Jason Bourne, cuando en realidad la mayoría de los analistas se sientan en un escritorio y leen los artículos de noticias todo el día. Dicho esto, no es el único método que tenemos para recopilar información, pero es de donde proviene la mayor parte. Incluso los analistas que utilizan otros métodos pasan el día recortando imágenes para obtener detalles minuciosos o reproduciendo y monitoreando la misma señal una y otra vez. Historia 14, mi tía ha sido agente del FBI durante 25 años. Lo único que sé sobre su trabajo es que es administradora de oficina. Pero su información se hizo pública de alguna manera cuando formó parte del equipo que investigó el tiroteo del Mandalay Bay en Las Vegas. Alguien encontró el nombre y la dirección de la mayoría de los agentes que trabajaron en esa escena y los puso en línea. No estoy seguro de por qué. También nos llevó a mí y a mi familia a un recorrido por la sede del FBI en Las Vegas hace unos 15 años. Una cosa interesante que recuerdo sobre el edificio es que todas las puertas eran de 9 pies de piso a techo. Pensé que eso era extraño. Historia 15. Mi ex estaba casada con un agente del FBI y le contaron muchas veces sobre el increíblemente largo periodo de la entrevista. Mencionó que regresaron incluso para entrevistar a su maestra de jardín de infantes.
También me dijo que si realmente hubiera alguien en tu vida que fuera agente de la CIA, nunca lo sabrías. Realmente jurarían guardar el secreto, y nunca habría un caso en el que mencionaran o alardearan casualmente, oye, solía trabajar en la CIA. Esas personas en realidad no trabajan para la CIA, por lo que la idea de que alguien comente aquí con una conexión real con la agencia es escasa o nula. La entrevista a la maestra de jardín de infantes es interesante. Tendría que asumir que es porque quieren comprobar que realmente fueron al jardín de infantes y no es una historia inventada para asegurarse de que no son de otro país o algo que intenta robar información. Esa sería mi mejor suposición al respecto, porque no creo que haya muchas cosas sobre la personalidad que puedas extraer de una maestra de jardín de infantes. ¿Te imaginas a esta pobre maestra de jardín de infantes de 70 y tantos años siendo llevada a una sala de entrevistas, como una sala de interrogatorios en toda regla, y estos hombres con traje y gafas de sol oscuras le preguntan, díganos, Jonathan compartió sus juguetes como niño? Historia 16, yo no soy agente del FBI, pero recientemente estuve en contacto frecuente con un reclutador del FBI sobre puestos vacantes que estaba considerando, y lo que me dijeron fue que el proceso para convertirse en empleado del FBI suele tardar entre 1 y 2 años para todas las verificaciones de antecedentes y exámenes de capacitación necesarios. El FBI hace todo lo que ves en las películas, pero no tan rápido. Mientras miraba algunos expediente X la noche anterior, el reclutador me dijo eso. Puedes imaginar que eso me asustó un poco. Y por último, los agentes especiales no son espías, son policías. En última instancia, es por eso que no decidí seguir adelante con la solicitud, ya que la sesión de información inicial hizo que pareciera que los agentes especiales tenían más un papel diplomático extranjero que ellos, que es lo que me atrajo en primer lugar. Historia 17, cuando tenía 16 años, me hice muy amigo de un chico del coro de mi escuela. Su padre realizaba viajes de negocios por su trabajo en la Lockheed Martin 3 o 4 veces al mes, siempre a Chicago. Este niño y yo fuimos juntos a todas partes durante aproximadamente 3 meses después de ser conocidos ocasionales durante aproximadamente 2 años. Después de la escuela, salíamos hasta las 10 p.m. más o menos casi todas las noches. Almorzaríamos a la misma hora y en el mismo lugar. Cambiamos nuestros horarios de clases para que estuvieran en las mismas secciones de historia o artes del lenguaje, etc. Supongo que son los tipos nerds básicos que encuentran un espíritu afín. Nuestra repentina amistad levantó una o dos cejas porque un día, mi amigo vino a la escuela y dijo que su papá le estaba haciendo muchas preguntas sobre mí. ¿Quiénes eran mis padres? ¿Cómo era mi casa? ¿Conoció alguna vez a mis hermanos? ¿Fui un estudiante obediente o fui sarcástico? Mi amigo sospechaba que las preguntas las transmitía el jefe de su padre. Historia 18, no tengo idea de si esto es cierto, pero me lo contó hace unos 20 años alguien con credenciales épicas, y nunca antes había escuchado la historia en ningún otro medio. Tras la caída del muro de Berlín, los operadores de radio soviéticos llevaban consigo sus propias claves de activación para las radios militares. Hubo ligeras diferencias en las propiedades eléctricas de la llave de cada operador, que ajustaban minuciosamente las propiedades de la señal de transmisión. Aunque los principales equipos de radio estaban repartidos por todo el lugar, las potencias occidentales pudieron determinar qué claves se utilizaban y, por lo tanto, rastrearon a los operadores individuales analizando de cerca las propiedades de transmisión. Los oyentes de la OTAN no pudieron descifrar los mensajes por sí mismos, pero la información fue muy útil. Normalmente, solo unos pocos operadores soviéticos estaban activos en tiempos de paz, pero si había tensiones o se planeaban ejercicios militares, se incorporaban más. Un día, todos los operadores comenzaron a transmitir en relevo. Todos ellos estaban enviando mensajes. Era una señal de que algo grande estaba en marcha, pero los comandantes de la OTAN no habían recibido información avanzada sobre ninguna actividad. Esto no tenía precedentes, incluso era único. Empezaron a entrar en pánico.
Podría ser el preludio de un ataque que estaban haciendo los rusos. Se prepararon planes para contraescenarios e incluso posibles acciones de primer golpe en caso de que sucediera lo impensable. Entonces uno de los operadores de radio de la OTAN notó algo extraño. El equipo de radio también tenía una huella dactilar de transmisión identificable separada de las claves del operador, y notó que todas las transmisiones se originaban desde el mismo equipo en una única ubicación cerca de la frontera este-oeste. Pasó esta información a la cadena de mando con la recomendación de enviar un avión espía a la cima para ver qué estaba pasando. Uno fue inmediatamente revuelto. La imagen que apareció inmediatamente enojó a los generales. De hecho, los rusos estaban utilizando sus operadores para enviar mensajes desde un lugar. Cada operador estaba haciendo fila en una larga cola, ingresaba a un edificio de radio, transmitía una breve ráfaga de radio, luego recuperaba su llave y se movía al final de la cola para esperar su siguiente turno. Pero la forma de la línea fue lo que molestó a los altos mandos militares. Los rusos habían descubierto que sus operadores estaban siendo rastreados y sabían cómo reaccionaría la OTAN ante la actividad. Crearon la línea que serpentea alrededor del edificio de la radio en forma de hoz y martillo. No sé qué significa en ruso jódete, pero ese era definitivamente el mensaje en esa foto. De todas las cosas en la historia que me hacen pensar que es falsa, en realidad es la parte de la hoz y el martillo la que más me funciona porque es tan exagerada que no puedo creer que realmente hicieran eso. Además, como se forma una cola con forma de hoz y martillo, eso no tiene ningún sentido. Quien sigue Historia 19, mientras estaba en la universidad 78 a 79, este libro de texto en mi clase de policiencia hablaba de una época en la que Nixon estaba en el cargo. Exigió salir de la Casa Blanca para ir a un musical, sin planificación, sin preparación ni nada. Gran tormenta de mierda para el servicio secreto. Al final consiguieron que Nixon se calmara y nunca salieron. Uno de nuestros nuevos vecinos más cercanos trabajaba para el servicio secreto. Su familia vino a cenar a nuestra casa una noche. Finalmente, se supo que trabajó en el destacamento de Nixon hace unos años. Fue entonces cuando compartí la historia que leí en mi libro de texto. De hecho, casi dejó caer el tenedor y se quedó sentado con la boca bien abierta. Al parecer, la historia no solo era cierta sino que se suponía que era un secreto. Le mostré mi libro y anotó el autor. No tengo idea del resultado, pero hizo que la noche fuera más interesante. Historia 20, mi abuelo era de la CIA. Todos lo sabíamos, nadie preguntó. Con el tiempo, a medida que sus asignaciones se volvieron desclasificadas, poco a poco fue contando pequeñas historias. Mientras estaba cenando, le pregunta a mi mamá, ¿recuerdas aquella vez que me dejaron en el aeropuerto de Dallas? De hecho, volé a Camp Perry y luego me llevaron en helicóptero al extranjero. Mi mamá respondió, ¿a qué hora? Resulta que era un experto en demostraciones, bombas difusas, pasó 30 años por todo el mundo. Su fama, Tokyo Rose solía llamarlo personalmente cada vez que aterrizaba en Japón. El hombre nunca viajó con su nombre real. Me alegro de que estemos terminando probablemente con el más realista aquí. Bueno, al menos uno de los más realistas porque mira, esta gente no te puede decir nada. Son súper secretos por una razón, porque las cosas que hacen son súper secretas. Eso significa que no se lo dicen a la gente, por lo que tiene sentido que solo pudiera decir cosas cuando se desclasificaron. Que el abuelo esté en el extranjero esparciendo bombas, eso es enfermizo. De todos modos, espero que todos hayan disfrutado este vídeo. Muchas gracias por mirar. Espero que tengas un maravilloso día o noche estés donde estés y nos vemos en la próxima.